Desde la entrada del pecado en el mundo, la humanidad se ha encontrado inmersa en medio de un gran conflicto. Pero allí podemos ver también la mano del Señor, que nos ayuda a seguir adelante, pero no solo eso, nos asegura la victoria en Cristo Jesús. En los siguientes minutos hablaremos de esa gran controversia entre el bien y el mal desde la perspectiva del libro de Jueces. No te vayas, estás en la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria y te damos gracias también porque has estado visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. A quienes nos están viendo por primera vez, los invitamos a que lo hagan porque ahí encontrarán recursos que les ayudarán a entender y a entender mejor la lección de Escuela Sabática. Así que no dejes de visitar nuestro sitio. Bueno, antes de iniciar nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros. Ellos nos estarán ayudando con comentarios, se han preparado para esta lección, así que voy a presentar a quien está de mi lado derecho. Mi nombre es Edgar Sanabria, soy estudiante de Teología y vengo de California, Estados Unidos. Muchas gracias. De mi lado izquierdo. Mucho gusto, mi nombre es José Antonio Pérez Hernández, estudio también Teología, vengo de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias, José Antonio. Mucho gusto, mi nombre es Daniel, estudio la carrera de Teología y vengo de la Ciudad de México. Ok, muy bienvenidos, Edgar, José Antonio, Daniel. Antes de iniciar, siempre acostumbramos a orar. Creemos que la oración es necesaria cada vez que se estudia la palabra de Dios. José Antonio, ¿nos puedes guiar, por favor? Ok, oremos. Te damos gracias, querido Padre, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra y queremos suplicarte que ese mismo espíritu que inspiró a estos hombres a escribirla sea también que nos capacite en este día para aprender lecciones que nos den sabiduría y conocimiento, aplicarlo en esta vida, Señor. Acompáñanos, te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, este trimestre habla de la gran controversia, la controversia entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, la cual se originó cuando el enemigo de Dios en el cielo sembró la discordia en medio de los ángeles. Fue lanzado a la tierra y a nuestros primeros padres también los desafió, sembrándole la duda, poniendo en cuestionamiento las declaraciones que Dios había hecho. Y así, a través de la historia del pueblo de Dios, hemos visto esa gran controversia. Ahora la vamos a ver desde la perspectiva del tiempo de los jueces. ¿Sí? El conflicto y crisis en el tiempo de los jueces. Y bueno, tenemos varios ejemplos. Débora, Gedeón, Sansón, Ruth, Samuel. Y sin duda vamos a tener bastantes enseñanzas y, como tú lo mencionaste en la oración, que podamos aplicar a nuestra vida, podamos aplicar a nuestro tiempo. El enemigo oprime al pueblo de Dios incluso a través de seres humanos, José Antonio. Es muy notable que hay una crisis, pero dentro de esa crisis está del destruir al pueblo de Dios. Y Satanás, que es el enemigo de Dios, se vale de todo. Utiliza vicios, enfermedades, y en esta ocasión utiliza a personas mismas, personas que tal grado que llegan a destruir, matar niños, causar grandes estragos en las personas. Y en la crisis del pueblo de Israel esto fue común, que fueran oprimidos por naciones, egipcios, cananeos, como se mencionaba, filisteos y otros pueblos más que oprimían. ¿Qué era la opresión? Bueno, los hacían esclavos, les hacían que pagaran impuestos muy elevados, falta de alimento, falta de recursos para sustentar su vida diaria. Entonces era una opresión constante. Y el ser humano podría decirse que perdía el amor al prójimo, porque los oprimía, dañaba, causaba muerte. Lo mismo podemos decir que pasa ahora con el pueblo de Dios, ¿no? Persecución. En algunos países sabemos que el tener creencias
o tomar la Biblia como base de vida o guía en la vida, creer en Dios, es causa de persecución, de opresión. Bueno, ahí aparecen los cananeos. Daniel, aparece una mujer allí con un mensaje. Sí, el llamado de Débora que hace a Barak en medio de la opresión del pueblo, dice el libro de Jueces capítulo 4, versículo 3, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando el pueblo de Dios clama, suceden cosas muy interesantes. Claman porque anhelan la libertad, anhelan que Dios les resuelva algo. Y cuando hace uno esto, se olvida de todos los distractores, llámese adicciones, llámese pasiones, cosas que nos separan de Dios, porque uno se da cuenta que hay algo que no está bien. Busca uno a Dios de todo corazón, y la Escritura dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando el pueblo de Dios clama, suceden milagros. Dice: porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Imagínense, 20 años de opresión. A veces nosotros no aguantamos un semestre con una materia difícil, ¿verdad? Sí. Y ya no hallamos la puerta. Pero el pueblo tenía 20 años de opresión y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, y mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Y esa palmera se conocía como la palmera de Débora. Dice la Escritura, el versículo 6 del capítulo 4 de Jueces: un día Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Barak le responde: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Edgar, aparece una mujer, Dios le da un mensaje, va y busca un hombre para que se levanten, porque la libertad del Señor ya la tenía. Sí, lo que me gustaría hacer un comentario de lo que estabas platicando antes primero, de lo que estabas diciendo de que cuando el pueblo de Dios ve que necesita realmente a Dios, es cuando ellos claman a Dios. Una parte que me resaltó en la lección al principio fue cuando dice que el pueblo de Dios se apartaron de Dios y lo veían que necesitaban de Dios, aclamaban por Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios les ayudaba. Pero otra vez, después de que terminaban de ese ciclo, después de que Dios les ayudaba, volvían a lo mismo. Y pues me gustaría comentar que a veces eso ocurre en nuestras vidas, que nosotros nos apartamos de Dios. Y no es hasta que caemos que vemos que necesitamos a Dios. Y cuando Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y esa es una de las cosas que nosotros sabemos. Pero y que no debemos de olvidar. Que no debemos de olvidar a todo tiempo de nuestra vida. Sí, porque hay quienes se equivocan, sí, y se quedan en la equivocación pensando que Dios nunca los va a recibir, sí, o que no hay una oportunidad de parte de Dios. Y es importante resaltar eso que tú mencionas, Edgar. Dios está dispuesto a ayudar a todos. No importa lo que uno hizo. Él siempre tiene sus brazos abiertos para rescatarnos, y Él nos toma y no solo nos rescata, nos restituye, nos sana por dentro, nos sana por fuera, nos hace otra y persona. nos hace otra persona y nos da la oportunidad de nuevamente empezar. Sí, y pues como mencionaba, que cuando Dios hace ese cambio en nuestras vidas es cuando nosotros debemos ver que Él es la persona que tiene el poder de todo, que Él controla todo. Y en este caso de Débora también, como dice, que ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria,
de la jornada, no que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Esa es una de las partes que me impresionó más, que dice que no será tuya la victoria, que la gloria no sería de Él. Sí, sino que en todo lo que hagamos y en cada una de nuestras victorias, la gloria es de Dios, y es algo que tenemos que reconocer. Sí, en la lección pasada mencionábamos que Dios está con nosotros, nos impresiona buscarlo, nos guía cuando lo hemos encontrado y está al final esperándonos para dar la recompensa final. O sea, la obra es del Espíritu Santo y, como bien mencionas, Edgar, esa gloria no es nuestra. En este aspecto hay algo que me gusta resaltar, porque en medio de la crisis Dios no hace, que podría decirse algo sorprendente, que descienda fuego del cielo para aniquilar a los madianitas. Me parece que está eso con los cananeos. Con los cananeos. No manda eso, sino que utiliza hombres, y hombres débiles, con debilidad. En este caso, Barak era miedoso, temía, y en consecuencia pidió que alguien lo animara, lo acompañara, y fue Débora. Y lo mismo ocurre en nuestra época. Dios va a utilizarnos, aún con nuestras debilidades e imperfecciones, pero nos va a dar confianza, nos va a dar ánimo a través de un profesor, de un amigo, de un médico, de nuestro esposo, de los que están casados, su esposo o esposa. Va a utilizar medios para darnos confianza. Sí, la importancia de tener gente que cree en uno. Mencionábamos antes de estar ya al aire que muchas veces nosotros hacemos cosas no porque nosotros creamos que lo podemos hacer, sino porque la gente cree en nosotros, y eso nos da confianza, porque el que está al lado mío me dice: hazlo, tú puedes, confía en Dios, Él te va a guiar, y de pronto eso nos impulsa. El Señor usa a esas personas para que nosotros podamos cumplir con su obra. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria, pues hablando un poco del conflicto y la crisis en el tiempo de los jueces. Quédate con nosotros. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana ban Zambi umorhel. Tujibalongeshi, tujibalong. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, antes de irnos al corte, Edgar, José Antonio, Daniel, estábamos hablando acerca del conflicto en el tiempo de los jueces. Y quiero mencionar una lectura bíblica que aparece en el estudio de esta semana, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, en la galería de los héroes de la fe. Surge la pregunta, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, héroes de la fe, hombres que estuvieron dispuestos a aceptar el llamado de Dios. Y hablando, José Antonio, Edgar y Daniel, específicamente hablando específicamente de Gedeón. Sí, de Gedeón, algo que resaltó para mí es cuando dice que, bueno, al principio él dudó de lo que él podía hacer, pero el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios sabía de lo que él era capaz de hacer. Y hay veces que en nuestras vidas también dudamos yo no soy, o sea, yo no tengo lo que se necesita para ir a evangelizar a personas. Pero si nosotros pedimos, aunque no sea algo de la iglesia, si pedimos el valor y la fe que Él no sabía que tenía, pero si nosotros le pedimos a Dios esa fe, Él nos las puede dar como Él se las dio a Gedeón y a las otras personas. Y es algo que a mí como una persona me da mucha confianza en Dios, que Él va a estar conmigo y me va a dar esa fe que necesito en Él. Bueno, esa es una de las promesas que Él hace, ¿no? Que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, José Antonio. Sí, otro aspecto que resalta también acerca de Gedeón es de que las condiciones de la crisis que él iba a afrontar era desfavorable, ¿no? Iba a pelear contra un ejército que oprimía a su pueblo, que inclusive había hecho que los israelitas se escondieran en cuevas, en cavernas, y la crisis estaba terrible porque el país sufría de hambruna, consecuencia de todo ese desastre, ¿verdad? Y Gedeón, como lo decía mi compañero, dudaba, pero cuando le fue confirmado, él pidió pruebas de que Dios iba a estar con él, entonces hizo lo que le correspondía hacer. Dios iba a estar con él, pero como humano tenía que hacer su trabajo también, llevar a cabo lo que le habían pedido hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo. Podemos orar a Dios, podemos pedirle, y Dios nos va a dar todo lo necesario para llevar a cabo lo que nosotros anhelamos, pero tenemos que, como humanos, como personas, actuar, decidir a realizar lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, siempre y cuando, claro, vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios bíblicos también. Claro, sí, sí. Dios siempre levanta hombres para cumplir un objetivo específico. Y en la época de los jueces, pues siempre los levantaba para cumplir un objetivo. Casi siempre es para liberar a su pueblo, que en constante se ve oprimido, entonces levanta un juez para poder liberarlo, poder guiarlo. Ahora, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces estaban oprimidos por Madián. Ahora me llama la atención la manera en la que la Biblia presenta el por qué el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Aquí parece ser que la Biblia presenta que fue Dios el que los entregó en manos de estos de los moabitas, que fue Dios el originador, se podría decir, de su cautividad. Y así... Sí, lo que mencionas es muy interesante, ¿no? ¿Por qué ellos estaban oprimidos? Bueno, a través del libro de Jueces vemos, mientras obedecían, pues todo estaba bien. Desobedecían y el Señor permitía más bien que las consecuencias de su desobediencia se cumplieran, ¿no? Y eso pasa hoy en día. Nosotros nos olvidamos de Dios y sufrimos consecuencias. Pero entonces vemos cómo el Señor levanta a un libertador. Y ese libertador
como tú mencionaste, José Antonio, confirma que el Señor lo estaba llamando y entonces cumple con la misión que el Señor le dio. Sí, una de las cosas que está mencionando a José Antonio, de que a veces nosotros necesitamos pruebas para que veamos si realmente Dios es el que nos está hablando. Y en el caso de Gedeón, lo que menciona en los últimos versículos de Jueces capítulo 6, dice el versículo 39, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. O sea, Dios ya le había dado esa prueba, pero él otra vez quería reconfirmar que era Dios el que le estaba hablando. Y él quiso otra vez que Dios le confirme eso. Y a veces nosotros no tenemos esa confianza en que Dios va a estar con nosotros y queremos pruebas. ¿Y cómo vamos a tener esas pruebas? Pues por medio de la oración y del estudio de la Biblia. Ahí podemos confirmar que es Dios realmente el que nos está hablando. Sí, ¿cuántas veces me imagino que ustedes como estudiantes de la Escuela de Teología, probablemente algunos de ustedes ya estaban haciendo otra cosa, ¿no? Estudiando otra profesión, otros ejerciendo otra profesión o oficio, y de pronto sienten el llamado de Dios, ¿no? Y dicen, bueno, Señor, ¿será que tú me estás llamando a mí? Sí, de hecho, en mi caso, yo estudié 2 años de ingeniería civil. Y pues después de eso, no sé, yo sentí ese llamado de Dios que realmente yo no me veía estudiando esto, pero después de unos meses, 1 año de oración, yo confirmé ese llamado que Dios tenía para mí. Y hay veces que nosotros hacemos planes, nuestros planes, pero no van de acuerdo con los planes de Dios. Claro. Y es cuando Dios entra y dice, ¿sabes qué? Tú estás haciendo algo que no. Sí, Dios nos muestra a través de la oración, a través de la comunión con Él, del estudio de su palabra, diferentes llamados, ¿verdad? Algunos los llama a ejercer un ministerio en la medicina, otros en las comunicaciones y a otros como pastores, ¿no? Es el caso de ustedes. Y pues uno a veces dice, bueno, yo no. Y pues uno empieza a hacer un análisis de la vida y uno ve sus limitaciones y uno le pide a Dios, confírmame, Señor, muéstrame que lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo es realmente, ¿no? Algo parecido le pasó a Gedeón. Sí, algo que me gustaría compartir, una pequeña experiencia, es de que había pasado 7 años ya de opresión y hasta que Dios buscó un libertador, ¿verdad? Y pareciera que este libertador no tenía muchas cualidades favorables, ¿no? Porque en principio ya estaba dudando, se creía menor, decía, no, yo soy el más pequeño en mi casa no tienen recursos suficientes económicamente para iniciar una guerra o para iniciar un proyecto, no lo tiene, ¿verdad? Pero Dios veía en él algo que tal vez las demás personas no veían. Veía que tenía un corazón dispuesto a depender en Dios, a confiar en Dios. Y eso me recuerda cuando yo conocí a Daniel, ¿sí? Hace años atrás, cuando todavía estaba en la secundaria, me parece. Ahora ya vengo acá a la universidad y está estudiando también teología. He escuchado que fue a Estados Unidos a un proyecto evangelístico, un proyecto que era de compartir el mensaje. Y así es nuestro Dios. Wow. Llama a jóvenes, a personas que pareciera, no, pero él qué va a poder hacer, no es bueno hablando. O es muy joven, o es muy adulto. Pero ahora veo a Daniel y puedo ver de que realmente Dios es así con nosotros, nos moldea, nos utiliza a pesar de nuestras debilidades. Y la actitud de Gedeón, si la comparamos con Sansón, bastante diferente, ¿no? Sí. Él dudando, no me siento capaz. Y Daniel, ¿qué podemos decir de Sansón, no? Todo lo diferente. Sansón es todo lo contrario. Sansón, desde que nació, pues los padres de Sansón tuvieron instrucciones específicas. Entonces, él tenía todas las capacidades, toda la inteligencia, toda la fuerza, pero una persona, primero, Gedeón dudaba de sí mismo, pero confiaba en Dios, tenía esa confianza, y Dios lo transformó, lo utilizó, hizo grandes cosas. Sansón, por otra parte, que tenía todo, pero era fuerte, pero confiaba en sí mismo, y esa confianza fue la que al fin de cuentas lo llevó a cometer muchos errores. Sí. Una de las cosas que menciona la lección es que
que dice, no se preguntó así, al unirse al objeto de su elección, ¿podría glorificar mejor a Dios? O si estaba colocando en una posición que no le permitía cumplir el propósito. A veces nosotros hacemos cosas sin preguntarnos que si lo que vamos a hacer realmente va a glorificar a Dios. Y es lo que hizo Sansón. Y es lo que lo llevó a hacer las cosas que no debería hacer. Y yo pienso que antes de que hagamos algo en nuestras vidas, tenemos que hacernos esa pregunta, que si lo que vamos a hacer realmente glorifica a Dios. Y si a través de la oración nosotros llegamos a la conclusión que sí, entonces es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Okay. Sansón, como lo mencionaba Daniel, o sea, tenía todo para ser un héroe, ¿verdad? Pero su fortaleza física, a comparación de su fortaleza espiritual, pues era bajo, ¿verdad? Él no tenía, tal vez sus impulsos lo dominaban, no tenía esa fortaleza de autocontrol, de dominio, de dominar todo aquello de hacer las cosas que le dañan, ¿verdad? Sabemos que Sansón, su pasión o su debilidad eran las mujeres, y en consecuencia eso fue que tuvo pasó terribles actos que le hicieron sus enemigos, ¿verdad? Uno de ellos, perder los ojos. De aquello que siempre era que veía lo que le agradaba, ahora ya no podía verlo, ya, porque era ciego. Sí, ¿cómo estas historias nos muestran que Dios utiliza seres humanos para cumplir su misión? Aún a pesar de Sansón, todo lo que hizo, Dios lo utilizó en diferentes momentos. Pero imagínense ustedes si la actitud de él hubiera sido parecida a la de Gedeón. Otros héroes que no confiaron en su fuerza, sino confiaron en la fuerza de Jehová, el Todopoderoso. Esto nos enseña cuán importante es para nosotros estar del lado de Dios en medio del gran conflicto. Jesucristo ha obtenido la victoria ya. Debemos estar de su lado. Y al estar de su lado, hacer su obra, compartir su evangelio, ser un instrumento de ayuda a la gente necesitada y prepararnos para recibirle cuando venga en gloria y majestad. Bueno, ha sido un placer, un gusto, Edgar, José Antonio, Daniel, que hayan estado con nosotros en el repaso de esta lección. Sí, amigos, nos vemos la próxima semana, estudiaremos más del gran conflicto y detrás de todo veremos la mano poderosa de Dios que lleva a su pueblo a la victoria, porque la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.